¿Qué te parece esta Bueno, demanda? ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención acá? mm, la cantidad de voltímetro que positivo, negativo y las figuritas de bolitas que entra, que sería lo Ya, que puede tengo. ser. Esto te llama la atención. ¿Cuál doctor? No lo ubico su mouse. Ah, ya, deja eso por el voltímetro, le dije. Ah, ok, ok. Ya. A ver, vamos a ir en orden. Gracias, Daniel. Lo que nosotros vamos a tratar de ver ya para más o menos ingresar a ver un poco más la célula, que es la segunda mitad del curso. Tenemos que entender un poco lo, las cargas, por eso hablaba mucho de la negatividad al inicio de este curso, y el componente químico que se ve bastante. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es, esto ya no es abstracto, ya no es un concepto que ustedes solo lo memorizan o que ustedes solo lo ven como la gráfica que les mencionaba aquí abajo. Esto con puertas pintadas, así como mencionaba su compañero. Es algo que nos va a permitir entender ciertas cosas, pero yo quiero que ustedes también en un segundo plano interioricen que no es así como se da, o sea, es una forma lúdica, una forma alegórica para entender, pero ustedes tienen que entrar más al lado abstracto de qué es lo que se está viendo. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar las propiedades eléctricas de la membrana y vamos a ver que esos canales iónicos van a tener un rol importante en esas propiedades. Por ejemplo, acá en esa neurona, como nosotros podemos ver aquí en el medio, esas neuronas son células que se caracterizan porque van a usar muchos canales iónicos, tanto para recibir o para conducir una serie de señales. O sea, esas también van a ser transmitidas y esa gran movilidad de señales entre células es por la forma en la que podemos ver la que se van a dar entre una y otra neurona. Entonces, la mayoría de estudios que nos van a tratar de hablar sobre señalización o nos van a tratar de hablar de potencial eléctrico de membrana, se van a realizar en células nerviosas porque son altamente excitables, son muy fáciles de estudiar con los materiales adecuados y el tamaño y la velocidad en la que uno puede ver y la funcionalidad es lo que nos da pie. O sea, cuando ustedes se pregunten por qué siempre se habla, no sé, de las neuronas o se habla de las células cardíacas para ver ese tipo de señales, es simple, es porque son las más manipulables, porque alguien podría decir, ya, pero ¿por qué no un hepatocito? ¿O por qué no una célula netamente epitelial? En realidad esto tiene una razón de ser, ¿no? Si no es la forma en la como esto se puede estudiar, eso como dato curioso. Ahora, ¿qué hay de especial en los canales iónicos y entre otros tipos de transportadores que también pueden transportar iones para que en realidad esos puedan utilizar y tengan un papel tan importante en las propiedades eléctricas de la membrana? Esto no tiene otra respuesta más grande que básicamente es la velocidad, porque es tratar de comparar la velocidad con la que van a transportar iones, las bombas activadas por ATP y los que son tipos Carrier o los que van a tratar de hacer que eso sea más rápido, ¿no? O sea, porque ese tipo de bombas lo único que van a lograr es que una cantidad de iones que puede trasladarse de un lugar a otro, que puede ser de 1 a 1000 iones, lo que se va a tratar de ver a través de esos canales es que esto se multiplica, que básicamente podría ser de 10 millones a 100 millones de iones por segundo, cuando antes era, como yo le decía, de 1 a 10.000 iones por segundo. Esta diferencia es lo que nos va a dar ese plus. Ahora, recordar de que los canales, así como se entienda, siempre van a transportar en favor de la gradiente. Ya eso también se le conoce, como mencionamos en la clase pasada, en transporte facilitado. Vemos dos láminas, perdón, vemos dos figuras. Acá está cerrado y acá está abierto. ¿Qué sucede? ¿Por qué se cierra y por qué se abre? ¿A qué quiero llegar? Estos canales iónicos, como les mencionaba hace un momento, tienen dos estados, abierto y cerrado. Y que pueden haber diferentes tipos de canales dependiendo del tipo de estímulo que los abre. Nosotros vamos a tener canales iónicos que se abren cuando hay cambios en el potencial de membrana. Básicamente esto es porque se producen cambios en las cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. Y otros canales que son tipo receptor, que se van a unir o se van a abrir de acuerdo a un ligando, que es lo que vemos en el gráfico azul. Cuando eventualmente el ligando está por fuera, está cerrado. Pero si este ligando llega a tener cierta adherencia en esta situación y se abre el canal, es controlado por ligando.
Pero ¿dónde está? O sea, recordarte que la parte interna es el citosol y acá es la parte externa, entonces es controlado por ligando extracelular. Ahora, ¿qué pasa si esto se da de manera a la inversa? O sea, cuando lleva matemática, como aquí dice a la menos uno, o sea, se da en el citosol. También se llama controlados por ligando, pero eso es intracelular. Esa es la única diferencia. Puede ser algo para una pregunta de verdadero y falso, para definir o para marcar de cuál es la diferencia entre un ligando extracelular con un intracelular. Esto ves ahí radica básicamente donde se da este ligando, que uno es en el citosol y el otro no. Ahora, hay otros que son controlados mecánicamente, y esto se debe mucho a las fuerzas que puedan haber alrededor o a la estimulación que puede haber por ciertos iones o por alguna otra particularidad que pueda estar estimulada. El control por voltaje es algo que ya lo hemos venido mencionando. Ahora, bajo esta lógica, vamos a ver el de acá. La combinación de dos fuerzas, tanto la fuerza química y la fuerza eléctrica, en conjunto, lo que nosotros vamos a ver si es que ya se mezclan estos dos, es la gradiente electroquímica. La fuerza química es netamente eso, o sea, va por gradientes, no influye en las cargas, pero sí exactamente cuál es lo que se está observando. Por ejemplo, acá hay mayor concentración, acá hay menor concentración y va a favor de la gradiente. La fuerza eléctrica más bien tiene mucho que ver con las cargas, pero si nosotros tratamos de influir con estos dos, lo que nos vamos a encontrar es una gradiente electroquímica que va a dirigir la difusión facilitada de iones a través de una membrana. ¿Qué más sucede? Esta diferencia exacta de fuerza química y fuerza eléctrica es algo conceptual. Ustedes tienen que empezar a entender este espacio porque les va a servir para cursos como bueno, fisiología renal, o fisiología cardiovascular, o fisiología del sistema nervioso. Por eso entender que la fuerza química es el gradiente de concentración del ion, mientras que la fuerza eléctrica es el efecto del potencial de membrana o campo eléctrico en el movimiento del ion. Acá tenemos tres gráficos. Bueno, un gráfico con tres divisiones A, B, C. Y me gustaría hacer la pregunta, si es que pueden participar en el chat para ver cuántos están activos, o si no, alguien levanta la mano. Y si nosotros vemos que va a haber un paso de solutos de un lugar al otro, en A pasa lo mismo, en B pasa lo mismo, en C pasa lo mismo. ¿Cuál es más lento y cuál es más veloz? ¿Y por qué? ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctor? Entre estos tres, ¿cuál es el más veloz y cuál es el más lento? A ver, David dice que el más veloz es B. Ah, está tibio, tibio. A ver, José, te escuchamos. José Fernando había levantado la mano. El por qué, no explorar el por qué. Omar, te escuchamos. Puede ser profesor en la B porque positivo positivo se repele, en cambio como está en el interior, positivo negativo se debería traer, ¿no? Por eso A ver, se- ya creo que tienes el concepto, pero vamos a ordenarnos. ¿Cuál es el más Ok. veloz? Primero, ¿cuál es el más veloz para ti? A ver, ¿cuál es más veloz? La B, la B. La B. Y ahí el más lento. Sería la... mm, no, a ver, me parece- Ya, mientras va. José Fernando de la Cruz, que habías mencionado, no sé si puedes activar el micro o si no solo por el chat. ¿B el más veloz? Si el B es el más veloz y el C es más lento, ¿qué explicación lógica le das? ¿Por qué se estaría dando esto? Ya, doctor, la explicación sería, creo que por la repulsión de cargas, porque como ya sabemos, el positivo y y positivo con positivo se repelen, o cargas iguales se repelen y eh, cargas positiva y negativa se atraen, ¿no? Y por eso en la B, como hay mayor carga positiva en el exterior y adentro hay poca carga negativa en su mayoría, pues tiende a pasar, ¿no? La membrana. Y en cambio en la C, que es el más lento, tanto por esta teoría y por la imagen, porque como podemos ver, la flechita es más delgada, ¿no? Ya, claro, la flechita es Supongo que es lo más lento. la flechita es la ayuda, ¿no? Ya está bien, Sí, sí. está bastante sólido el concepto que tiene. Ruber, ¿algo para complementar? Doctor, lo que iba a comentar era que los circulitos que están con
con carga positiva. A lo que entiendo, creo que son iones que tienen cationes, ¿no? En específico, que como vemos en la parte externa, hay mayor cantidad de cationes con carga positiva, mientras que en la parte interna hay menor cantidad. Es por eso que esa carga es lo que determina, ¿no? Se podría decir esa carga de la superficie externa de la membrana, y pues en la A va a haber eso va a ser un estímulo, ¿no? Que va a permitir ingresar esas cargas al interior, y en ahí se va a generar un potencial de acción, y gracias al potencial de acción es lo que se va a aperturar más canales, que va a permitir en la bella también el ingreso ingente de más cargas positivas, por lo que ya en la C, como podemos observar, la superficie interna va a cambiar ya, ¿no? De la carga negativa que era a una carga positiva. Ya, entiendo, está bien. Gracias, gracias. Bastante sólido. Ya con los dos que he mencionado casi es lo que queríamos decir en esta lámina. Nelis, ¿alguna acotación más? Podríamos hacer mención de que la imagen nos hace, pues ya mención del potencial de membrana, por ejemplo, que en todas se muestra que es positivo, porque es así. Fuera de la membrana, digamos, el exterior es positivo y el interior es negativo. En la imagen B, yo diría que podríamos apreciar una membrana en reposo, y en la C una membrana que está despolarizada buscando repolarizarse. Es por eso que, digamos, en la B es, digamos, una mayor atracción hacia el interior, porque se está, digamos, despolarizando, y en la C, digamos que buscaría ir o retornar o volver a hacerse negativo el potencial interior de la célula, digamos. Ya, muy bien. Entonces, genial. Miren, uno de sus compañeros mencionó, y bastante directo, ¿no? Doctor, la flechita acá más gruesa y la de acá más delgada, que fue al final de su acotación. Todo lo que mencionó anteriormente estaba bastante sólido, y lo que mencionó al final, resalto, porque ustedes tienen que ser muy detallistas en lo que ven. O sea, ustedes algún día van a ver un paciente, le ven en la cara y dicen paciente renal, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando llegué a trabajar a Direza había un administrador que es o sea, es prácticamente el que mueve el billete, ¿no? En una dirección. Y yo siempre lo miraba cuando llegaba y o sea, le veía las ojeras, le veía, como que dice de manera grotesca, la papada, los cachetes. Y decía, este pata es renal, ¿no? Es un paciente que tiene alguna afección renal o algo así. Ya ha pasado un buen tiempo desde que he estado acá y hace poco se fue, ¿no? Y bastante triste, porque sí, tenía un problema renal y estuvo hospitalizado y todo, y bueno, por motivo ya no puede estar en Huancavelica por diferentes situaciones. Entonces, ustedes miren así, miren la imagen ya, esto es más grueso ya, perfecto. Eso es como un tip. Pero lo que llegamos es, cuando nosotros hablamos de estos iones y no hay carga alrededor, se va a respetar netamente el gradiente electroquímico. O sea, no va a haber un potencial de membrana que pueda ayudar o enlentecer este proceso. O sea, prácticamente solo depende de las cargas tanto externas como internas y ver cómo es a nivel de gradiente. Prácticamente es tratar de equiparar el número de bolitas azules con carga, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la membrana está cargada de diferente forma? Si la membrana está cargada con mayor carga positiva del exterior y con mayor carga positiva del interior, como su compañero mencionó, positivo con positivo se repele, por ende va a tratar de ingresar y va a ir a eso engancha que positivo con negativo se atraen. Entonces va a haber una mayor velocidad, porque va a haber un gradiente electroquímico con potencial eléctrico de membrana negativo en el interior que nos va a apoyar y nos va a dar pie a pensar que esto es más rápido. Lado contrario, cuando las cargas invierten, porque nosotros vamos a tener cierta adherencia, vamos a tener cierta adición de poder tener entre positivo y negativo, pero positivo con ese positivo llegan a repelerse. Sin embargo, netamente por la gradiente que se mantiene entre estos dos y se quiere equiparar, igual va a pasar, pero esto va a ser mucho más lento. Entonces, entender que esta gráfica va a tener estos dos componentes, cuando hay carga en la membrana y cuando no hay carga en la membrana y cómo va a ser ese traspaso. Ahora, vamos a ver otra imagen que nos va a hablar un poco sobre el potencial de membrana y cómo nosotros podemos ver esto en calamares gigantes, ¿no? Que es básicamente por la forma que se nos da y por el tamaño que nosotros encontramos se puede describir. Porque este potencial de membrana básicamente va a ser la diferencia de voltaje a través de una membrana, y esa diferencia de voltaje se produce cuando hay una diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. El potencial de membrana se va a medir con ese aparatito que les mencionaba hace un momento, que también lo vio su compañero acá.
un voltímetro, pero en este caso estamos ante un potenciómetro. Cuando nosotros vamos a medirlo con este potenciómetro, nosotros vamos a marcar la diferencia de cargas a ambos lados de una membrana. Esto se va a dar con unos pequeños microelectrodos que están llenos de una solución salina conductora, que son lo que va a detectar el flujo de corriente en la membrana. Uno de estos microelectrodos, como podemos ver, se va a llamar el electrodo de referencia, es el moradito que podemos ver por este lado, si es que no llegan a ver mi puntero. Ese electrodo de referencia se coloca en el lado externo de la membrana y otro en el microelectrodo de la medición que se va a dar para el lado interno de la célula. O bueno, para el lado interno de la membrana. El potenciómetro lo que va a detectar va a ser la diferencia de voltaje que se determina entre el microelectrodo con respecto al microelectrodo de referencia. Es de esta forma en la que ustedes van a encontrar el voltaje de menos 80, menos 40. ¿Cómo empezó esto? Y un componente un poquito de historia. Serían esos calamares porque era bien fácil, o bueno, no tan fácil, ¿no? Pero en realidad era un poco más visual poder encontrarlos de esa forma porque sí se podía ver ciertos terminales a nivel de estas células con unos microscopios de gran aumento, pero no llegando a ser como los invalidantes tipo electrónicos. Esto, aunque parezca una nota curiosa, lo pongo y lo especifico. Uno, porque en el libro lo comento. Segundo, busquen así, figura 11.18, del capítulo 11, figura 18, de lo que siempre yo les mando a leer, que es el Albert. Pero lo que yo quiero llegar es que ustedes no sean como locos o empiecen a repetir es menos 70 de milivoltios de voltaje, sepan de dónde sale, cómo se mide, o sea, que hay dos electrodos que nos van a hacer cierta diferencia, pero para que sepan cuál es la base y esa es parte del principio de este curso. Ahora, justo lo que yo les decía para no empezar a paparretear, es lo que yo quiero que vean ustedes acá. Vamos a ver cómo se van a ver estos microelectrodos en tres tipos de ejemplos y cómo se va a mover esta gráfica, que lo vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes láminas. Tenemos que recordar que la carga negativa y positiva de la membrana, lo que se dice, lo que siempre se menciona, por ejemplo, como en la parte de que decíamos que este es negativo y este es positivo, no es que todo el citosol o toda la parte interna es negativo o que toda la parte externa es positivo. Lo que sucede es esto, mira. Va a haber una zona negativa y una zona positiva. Pero esto a lo que yo me refiero es a la parte más aledaña, la parte más cercana, la parte más contigua de la membrana. Si nosotros escapamos un poquito más o exploramos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que también va a haber cargas negativas y cargas positivas en este fluido extracelular de la misma forma que en el citoplasma, solo que cerca de la membrana se va a polarizar. Ahora, cuando nosotros vamos a poner los microelectrodos que se van a colocar pegados a la membrana, lo que quiero que entiendan es, por ejemplo, que en esos tres ejemplos, en el primero que nosotros vamos a ver y cómo eso se va a representar con el potenciómetro, es que los dos microelectrodos, acá en el A, van a estar para el lado externo, para el lado extracelular, o sea, para el lado externo de la membrana. Si ambos están para ese lado, no va a haber una diferencia de carga. Los dos microelectrodos van a medir lo mismo y por ello la diferencia de voltaje es cero, pues, ¿no? Pues algo así como hablábamos hace unas clases sobre el delta de G, o sea, el delta de gap, ya. Si ambos están afuera, no hay que medir, o sea, la diferencia de A y B va a ser cero. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros metemos un microelectrodo? Metemos un microelectrodo. La figura B, la de medio, por si no están viendo el puntero. Cuando se va a introducir este microelectrodo hacia el lado interno de la membrana, o sea, hacia el citosol, obviamente el de referencia va a quedar para el lado externo, como mencioné, que es cómo se mide. La célula va a depender si está o no está excitada. Si no está excitada, como es en este caso, está en reposo, lo que nosotros vamos a poder observar es que la diferencia de voltajes es negativa, lo que quiere decir que el interior de la membrana tiene más carga negativa que el exterior de la membrana. El potencial, en este caso, como en casi todas las células, va a ser menos 70 milivoltios con respecto al exterior. Ahora, este valor va a cambiar, o sea, este menos 70 milivoltios puede variar o puede cambiar dependiendo de la especie, tipo de célula que está haciendo, en qué medio se está encontrando. Este valor se va a mantener constante en el tiempo mientras esta célula esté como ahora la vemos, así solo moradita, no está excitada. O sea, está prácticamente en un estado de reposo. Al no estar excitada o no estar estimulada, ese potencial de membrana, como podemos ver en el gráfico que tenemos aquí, se va a mantener constante en menos 70 milivoltios.
¿Qué pasa si yo tengo mi microelectrodo testigo por fuera, como acá? Meto el otro electrodo en la parte interior. Podríamos tener ese potencial de reposo constante, pero ahora estimulo a la célula, le excito a la célula. ¿Qué va a suceder? Lo que nosotros vamos a tratar de entender en la figura C es que lo que sucede cuando se estimula o se excita, se va a observar un cambio momentáneo de la polaridad en el lugar donde se colocaron los electrodos, pero esto es mínimo, son milisegundos. Este potencial de membrana se va a hacer positivo. Este cambio momentáneo en el potencial de la membrana es lo que nosotros vamos a llamar potencial de acción. Es la diferencia de lo que nosotros podríamos conocer como potencial de reposo, que lo van a ver bastante en neurología y en cardiología, que nace cuando la célula está acá, y estamos midiendo, sabemos que es con tendencia negativa, menos 70 milivoltios, pero es porque la célula está en reposo, no está excitada. Si le excito, lo que nosotros vamos a encontrar es entender el potencial de acción, que va a ser ese cambio de milisegundos con relación a los milivoltios, y muchas veces va a migrar a ser positivo, como podemos ver en este caso, ¿no? Y qué es lo que se está midiendo. Recordar que esto, como en las neuronas, es saltatorio, que es lo que vamos a ver más adelante, porque eso estoy hablando acá de las neuronas. Cuando nosotros entendemos el potencial de membrana en las células vegetales, también puede ser en algunos hongos y otras bacterias, lo que nosotros vamos a ver es que se van a producir por el transporte de protones generado por bomba de protones, valga la redundancia, que van a transportar hacia el exterior manteniendo una gradiente de protones. Lo que estas bombas utilizan la energía de la hidrólisis del ATP para transportar los protones en contra de su gradiente. Eventualmente, si ustedes ven en esa gráfica, tienes solo un protón acá y tienes varios iones para este lado. ¿Qué sucede? Lo ideal que es, mira, 2, 4, 5, 6. Lo ideal es tratar de tener 3, 3. Pero esto no siempre se va a dar. A veces hay algún elemento en la membrana que nos va a hacer que no se vaya con relación netamente a las concentraciones, sino puede ir en contra de estas. Pero para que pueda salir algo en contra de, tenemos que usar esos elementos que yo les mencionaba, que toman la nomenclatura de bomba. En este caso, la bomba de protones. Esa bomba de protones, al ir en contra de su gradiente, no es de gratis. Tiene que usar un ATP. Rompe un ATP, gasta energía, y es donde se usa esta bomba de protones para ir en contra de su gradiente. Ahora, recordad que en la mayoría de las bacterias, el potencial de membrana se produce por el transporte de protones generados por la cadena respiratoria, y esto se va a dar básicamente en las mitocondrias, y también recordar de que en algunas bacterias la cadena respiratoria se va a ubicar en la membrana plasmática, y al transportar estos electrones desde el NADH hasta el oxígeno, se va a liberar energía para transportar los protones hacia el exterior. Ahora, recordar de que ese modo con relación a la gradiente de protones que permite que la membrana esté cargada positivamente hacia afuera, básicamente va a ser por estas bombas, y también entender que esas bombas muchas veces nos van a dar un gasto de energía, como podemos ver también en este lado, que no sé si es que se llega a ver el puntero. Nosotros podemos ver acá, con relación al potencial de membrana, un gráfico un poquito más amplio. Pero recordar de que hace un momento nosotros estábamos viendo células vegetales, algunas en hongos, algunas bacterias, pero acá este es netamente animal. ¿Qué sucede? En las células animales, básicamente, el potencial eléctrico de la membrana se va a originar principalmente por el movimiento pasivo de iones de potasio, que van a pasar por los famosos canales de reposo. O sea, recordar que el potencial eléctrico de membrana en las células animales depende mucho del potasio, del ion potasio, ¿no? Ahora, recordarle que la bomba de sodio y potasio, que van a estar presentes en las células animales, van a mantener altas concentraciones de potasio en el interior de la célula y altas concentraciones de sodio en el exterior de la célula. Eso es algo que ustedes lo conocen hasta como para ingresar a la universidad. Ahora, en la membrana de estas células animales va a haber un gran número de canales de potasio, que particularmente tienen que estos se van a abrir a necesidad de un estímulo, que son los famosos canales de reposo de potasio. El potasio se va a escapar al exterior a través de estos canales, que van a seguir el sentido de su gradiente de concentración. Recordemos que el transporte de los iones depende no solo de la fuerza química, que es lo que mencionábamos hace un momento, porque también va a depender del gradiente de concentración. Son los dos que mezclados
nos van a dar ese tipo de paso de sustancias. Ahora, la fuerza eléctrica, que obviamente va a depender de la carga del ion, también va a depender de la polaridad de la membrana. Los iones potasios que tienen la carga positiva van a salir por los canales de reposo y van acumulándose hacia el exterior de la membrana. Muchas cargas positivas en determinado momento van a repeler a los iones potasio, limitando su salida. Los iones potasio, que eventualmente ya hace un momento habíamos mencionado que salen, ¿por qué canales salen? Lo mencioné, para que esto no suene un trabalengua. Está acá. Por los canales de reposo. Y esos iones potasio que han salido y están cercanos a la membrana, básicamente nos van a dar esta carga positiva al lado externo de la membrana. Mientras que cuando estos iones potasio salen al exterior por los canales de reposo, dejan en el interior a su contraión de carga negativa, y así la membrana se va a cargar negativamente en el lado interno. Básicamente, los pasos de canales de reposo son los que nos van a dar esta estabilidad, porque van a tratar de pasar sustancias cuando prácticamente no hay un estímulo en sí, pero sí nos van a dar estabilidad, prácticamente homeostasis. Recordar que también van a haber canales específicos del sodio, del cloro, que se abren y se van a cerrar y van a dejar pasar a sus iones en sentido de su gradiente. Básicamente, estos van hacia el interior de la membrana, pero no todos son así. Ahora, el número de canales de estos que mencionaba, tanto de cloro y de sodio, es minúsculo, no es mucho. Y esto es muy pequeño en relación al número de canales de reposo de potasio, por lo que el potencial de membrana en el reposo de las células animales va a depender principalmente de los canales de reposo de potasio que siempre se están abriendo, que es lo que les mencionaba. Finalmente, recordar que es bastante importante que en este tipo de células animales la función de la bomba de sodio y potasio nos va a dar o nos va a mantener que una buena relación de gradientes de ion sodio y potasio cuando esto no exista necesariamente alguna gradiente. Acá la estrella sobre todas las cosas es estos canales de reposo que son netamente para el potasio. Entonces, a pesar de que no hay algún estímulo, a pesar de que no hay algo que realmente se ve alrededor, los canales de reposo son los que nos van a establecer o nos van a brindar este apoyo. Ahora, así como acá habíamos visto este ejercicio de 3 para ver el potencial de reposo y potencial de acción, ahora vamos a ver 3 ejemplos de cómo son a nivel de las cargas. Bueno, vamos a tener cargas y vamos a tener una membrana hipotética acá, y cómo estos pueden variar de acuerdo a la posición de dónde se encuentran las cargas más cercanas. Ya les dije que alrededor de la membrana es donde se ubica un gran número de cargas, pero solo es la parte pegada, porque el resto, tanto puede ser intracelular o puede ser extracelular, porque esto solo es una hipótesis y vamos a tratar de ver de manera aleatoria, no es que solo sea netamente negativo o netamente positivo, sino hay un cambio, un desfase entre estos. Ahora, en esta diapositiva se va a mostrar un sistema experimental que es como si tuviéramos tres células de mamíferos, ¿no? Y lo que nosotros vamos a representar, por ejemplo, en el primero, es como este potenciómetro nos va a dar un potencial eléctrico de 0, porque no hay ninguno de estos dos lados cargados, ni tampoco hay alguna particularidad de qué ion puede salir o puede entrar. Lo que estamos tratando de simular es tener este lado una cara citosólica, o sea que sería algo como intracelular, y acá un medio extracelular, con los iones correspondientes. Al tener esa cantidad de iones correspondientes y poner el potenciómetro, en ambos nos va a marcar igual, por ende el potencial eléctrico de membrana es 0. Pero ¿qué va a pasar si nosotros en esa membrana vamos a poner canales que solo son, bueno, estos no nos van a brindar el paso de sodio, o podríamos decir que son membranas permeables solo a sodio? Nuestro potencial eléctrico básicamente va a discurrir a ya no ser 0, sino ahora a ser más 59 milivoltios. Porque la cara citosólica de la membrana positiva con respecto a la cara externa es lo que nos va a dar este paso de sustancia. Como podemos ver acá, el sodio va a pasar de la parte extracelular a la parte intracelular. Ingresa, ingresa, ingresa y nos va a dar un potencial, un potencial eléctrico diferente. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? En lugar de que sean canales aptos para el sodio, que sean para el potasio.
por ende va a ir en contra. Estas membranas permeables solo al potasio nos van a dar un potencial eléctrico de membrana de menos 59 milivoltios. Este menos 59 milivoltios básicamente se va a dar porque la cara citosólica de la membrana va a ser negativa con respecto a la cara externa. Recordar que la cara citosólica es el lado izquierdo. A ver, un rato. Del lado izquierdo y va a empezar a migrar. Pasar de más 59 milivoltios a ser exclusivo para el sodio a menos 59 milivoltios por ser exclusivo para el potasio, básicamente nos va a dar o nos va a permitir entender cómo cuando esto era una membrana que no podía permitir ningún paso ni de sodio, potasio, cloro, el potencial era cero porque no había paso de sustancia. Pero si hay cierta permeabilidad de acuerdo a lo que se puede evidenciar, y esto va a estar ligado a lo que encontramos alrededor de la membrana para poder entender este espacio, va a variar el potencial de acción. ¿Y qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? De que esta permeabilidad a ciertos iones y esta ubicación de canales en estos dos ejemplos, como si fuera un ejercicio de laboratorio, nos va a explicar cómo se despolarizan, cómo se repolarizan cuando estos hay estímulos y cómo es que nosotros vamos a empezar a medir y vemos que cierta selectividad nos va a dar diferentes valores de potencial. Ahora, en su momento yo les pedí que entendamos un poco la ecuación de Nernst, no les pido que lo memoricen, pero es algo que nos explica en sencillo lo que hemos visto en el segmento pasado. Porque esta ecuación nos va a permitir calcular el potencial de membrana a partir de la concentración de un ion dentro y un ion fuera de la membrana. Esa ecuación de Nernst, si pueden revisar esa bibliografía que es bastante interesante y triste al inicio, básicamente nos va a dar que se puede calcular el voltaje a partir de la concentración de potasio, semejante a lo que ocurre en las células de mamíferos. El voltaje calculado es muy próximo al voltaje encontrado en las células animales y en los experimentos que solo se usa potasio, como puede ser el caso que nosotros veamos acá. Ahora, lo que nosotros también vamos a terminar indicando, aunque indique el potencial de membrana en las células animales, depende principalmente de potasio. Y si yo les preguntaría por qué, la respuesta es esta, por los canales de reposo. Los canales de reposo son los que nos van a dar una gran versatilidad con relación a otros iones. Con una imagen similar a esta empezamos la clase. Y lo que me gustaría mencionar o decir aquí, que en un estado de reposo, y eso va a sonar un poquito quizás ambiguo con relación a la lámina que hemos visto acá. Bueno, más ambiguo, repetitivo, perdón. Es cómo entender qué sucede y cuál es la importancia de estos canales de reposo de potasio. Porque cuando la célula no ha recibido ningún estímulo, o sea, está así enterita, en la parte interna, nosotros tenemos una carga negativa, como lo podemos ver acá. Y si nosotros medimos el potencial de membrana, corresponderá al potencial de reposo que hemos dicho que es el potencial de membrana que permanece estable durante un tiempo más o menos largo. Y eso básicamente es lo que podríamos ver en una neurona. Ahora, el valor que va a ser negativo por la cara citosólica es porque tiene más cargas negativas que la cara externa de la membrana. O sea, básicamente lo que les mencionaba con relación a que no es dicotómico que un solo lado es netamente negativo y el otro lado es netamente positivo, sino es que están mezclados, pero hay una carga predominante pegada a la membrana. Ahora, el potencial de reposo que se va a dar por la cara citosólica, como vemos ahí en el subtítulo, pero que se va a dar a la presencia de los canales de potasio del reposo, básicamente pueden alternar entre el estado abierto y cerrado como otros canales, pero esos no van a ser gatillados por el voltaje ni por señales, por lo que continuamente van a permitir el paso de iones potasio en favor de su gradiente electroquímico. Esos canales, al estar abiertos, permiten que salgan de las células iones potasio y dejen sus contraiones en el lado citosólico de la membrana. Esto va a hacer que la membrana sea positiva afuera por los iones potasio con carga positiva que están saliendo, y en la parte interna o en la parte de adentro va a ser negativo por los contraiones que quedan con carga negativa. El potasio sale al exterior de acuerdo a su gradiente electroquímico. Nosotros podemos ver ahí los triángulos que básicamente nos van a decir cuál es su gradiente favorable, tanto para el sodio o para el potasio, o sea, cuáles van a ir o cómo van a discurrir. Pero hay que entender de que en la membrana van a existir no solo esos canales de reposo de potasio, que yo les decía que son las grandes estrellas, sino que van a haber otros canales que los vamos a ir mencionando en esta clase. Por ejemplo, hay muchos canales de sodio que cuando la membrana está en estado de reposo,
básicamente cuando la parte interna, la carga citosólica es negativa, se van a encontrar cerrados. Por lo tanto, la membrana no va a ser permeable al sodio. Lo que sí va a ser permeable, o solo lo que se va a dar, es que solo estos son ligeramente traspasables por pocos canales de sodio que siempre se abren, que siempre se abren cuando estos van a ser estimulados. Esa naturaleza de los canales de siempre abiertos o de reposo no sensibles a despolarización de potasio, tenemos canales cerrados, y los canales de potasio sensibles a despolarización que también pueden estar cerrados, se van a dar, nos van a explicar cómo dan este paso de sustancias, como lo vemos acá, que en realidad todo depende del canal de potasio, porque realmente potasio no es estimulable por algún voltaje de primera línea. En algunos otros canales sí, pero en los canales de reposo no. O sea, está en reposo la célula, no hay estabilidad y aún así hay pase de potasio. Ahora, nosotros podemos ver este GIF y vamos a ver cómo el impulso nervioso o potencial de acción básicamente va a ser una estimulación eléctrica rápida, transitoria, que se va a autopropagar a lo largo de la membrana plasmática de células excitables como las células nerviosas o las células musculares. Yo les había mostrado esta gráfica cuando estaba negativo por dentro, positivo por fuera, totalmente estable. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en un estado despolarizado? Activamos, estimulamos a la célula y ya no está negativo, más bien está positivo por dentro. En un estado de despolarización, esta cara citosólica de la membrana ya se volvió positiva. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que los canales de sodio que estaban cerrados en el estado de reposo se abren, como podemos ver acá. Acá cerrado y acá abierto. Acá es cuando está despolarizado. Ahora, recordar que la membrana también es muy permeable al sodio porque hay muchos canales de sodio abiertos y el ion sodio ingresará a la célula de acuerdo a su gradiente electroquímico, ya que hay mucho sodio fuera y poco sodio dentro de la célula. Este ingreso del sodio hará que la membrana siga despolarizándose y haciéndose positiva hacia adentro y negativa hacia afuera, lo que va a permitir que más canales de sodio se sigan abriendo y despolarizando la membrana y así se propague el potencial de acción. Esta despolarización de la membrana también afectará a otros canales de potasio que no habíamos mencionado netamente a lo largo de esta clase, que es lo que estaban cerrados en su momento, pero ahora están abiertos, que es lo que vemos para el lado de aquí, que son los canales de potasio sensibles a despolarización. Esos canales de potasio que van a verse activados por la despolarización son más lentos que los canales de sodio en sí, pero también van a mover iones, por ende, van a hacer que se abran o se cierren esas compuertas y nos van a dar cierto desequilibrio como imagen para poder entender cómo se mueven esas cargas. Ahora, esos canales de potasio junto a los canales de reposo del potasio que siempre se van a ver, lo único que van a terminar viendo es que van a sacar mucho potasio. Y esta rápida salida de potasio va a hacer que nuevamente la membrana se haga negativa por el lado citosólico y es así como la membrana recupera la polaridad y el potencial de acción solo sea transitorio para poder entender otra vez el ciclo. Entonces, completamente en reposo, lo simulamos, se abre, pero también empieza a salir el potasio y luego vuelve a equiparar las cargas para que vuelva a este estado de reposo. Eso es como un ciclo cardíaco o como un ciclo que empieza a ser rotativo, ¿no? Por eso una parte negativa, luego una parte positiva y cómo esto se empieza a vincular. Ahora vamos a ver estos dos gráficos, uno encima del otro. Y cuando lo vemos de manera así, ya ambos representados, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a comparar estos estados de la membrana, tanto estados de reposo y estados de despolarizado. Lo que vamos a ver es que los canales de sodio controlados por el voltaje de membrana van a estar cerrados cuando el lado citosólico es negativo y se van a abrir cuando el lado citosólico se hace positivo, como en la imagen de abajo. Entonces, cuando la membrana se despolariza, tenemos estos cambios, pero lo que puede surgir como duda es ¿qué hace que la membrana se haga positiva en el lado citosólico o cómo se inicia esta despolarización? En realidad eso lo vamos a ver a lo largo de las siguientes clases, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, o básicamente el motivo de esta clase, es de que el papel principal de esos canales de sodio va a ser propagar la despolarización de la membrana al permitir que ingrese el sodio en su carga positiva de acuerdo a su gradiente electroquímico. Ahora, también entender que va a haber dos canales de potasio distintos, los de reposo, que yo les hablé y que los estoy mencionando como 10 veces en la clase porque son los más importantes, y los de también potasio, pero controlados por voltaje. Ahora, los canales de reposo de potasio son los responsables de mantener la carga negativa en el lado citosólico
cuando está en reposo, y los canales de potasio que son controlados por voltaje son los responsables de la membrana que van a tratar de recuperar rápidamente su polaridad negativa para el lado citosólico cuando se produce el estado despolarizado. Los canales de reposo de potasio, como siguen abriéndose aún en el estado despolarizado, también contribuyen a esta repolarización. Saltando un poco el concepto, vamos a entrar a un loop que son los famosos canales de sodio activados por despolarización, responsable de la propagación de potencial de acción. ¿Qué quiere decir todo ese trabalengua? Básicamente, de que vamos a ver cómo se van a comportar los canales de sodio activados por la despolarización de la membrana y que son los responsables de la propagación del potencial de acción o impulso nervioso por la membrana de la célula. Si nosotros hemos visto en el gráfico previo del GIF de la neurona y cómo se da este paso, nosotros podríamos entender fácilmente de que esta propagación, la despolarización de la membrana a lo largo de la acción de esa neurona, se va a dar, o lo podemos ver que es una despolarización, va en una sola dirección, desde el cuerpo de la neurona hacia el otro extremo donde se encuentran estos botones terminales. No va a ir en dos direcciones, no es convergente, sino es unidireccional. Y esto va a explicar por qué el comportamiento de los canales de sodio activados por despolarización va también en ese orden. Otra cosa que también me gustaría mencionar en la clase es de que cuando las membranas están en estado de reposo, o cuando nosotros podríamos decir que el lado citosólico está cargado negativamente, los canales van a estar cerrados, como vemos en la imagen superior. Pero cuando la membrana se va a despolarizar, acá está polarizada, ahora se despolariza, o sea, se estimula y adentro es positivo. Cuando nosotros despolarizamos esta membrana, vamos a tener que estos canales, que son proteínas, van a cambiar su conformación y se abren, dejando libre el espacio para permitir el paso de iones sodio de manera específica. Eso se mantiene abierto solo unos instantes, dejando pasar iones sodio, e inmediatamente, mientras la membrana todavía está despolarizada, el canal cambia su conformación y una parte de la proteína, una de las estructuras con los extremos aminos, se mueve y bloquea el espacio por donde ingresa el sodio, impidiendo así que ingresen más iones sodio. Ahora, para que este canal pueda permitir el paso de esos iones sodio, la membrana tendría que polarizarse nuevamente para que el canal cambie a la conformación de canal cerrado y luego despolarizarse para que pase a la conformación de canal abierto. Solo los canales que están en estado cerrado pueden pasar a estado abierto y los canales en estado inactivado no pueden pasar directamente a estado abierto, por lo que el potencial de acción no puede retroceder y va en una sola dirección. Esta forma, como ustedes lo ven, así casi triangular que está girando, es la forma saltatoria que hemos visto en su momento y la dirección en la cual discurre un axón. Acá es verlo de manera gráfica, pero acá es cuando ya cruzamos dos variables. La parte de la ecuación, que es como la forma en la que se va a dar la parte de la ecuación en la que nosotros hablamos netamente de carga, que es lo que se va a dar, como lo que estamos viendo de manera estática. Pero ¿qué pasa si ya lo vemos en segundo? ¿Qué pasa en la vista cero cuando no sucede nada? Y en la vista de un segundo cuando se mueve o cuando se simula. Algo similar a lo que veíamos acá. Cuando se estimulaba y generamos este potencial de acción con cambio de momentáneo de polaridad, imagínense esa estimulación acá, cuando pasa ya un segundo, bueno, un milisegundo, y esto está siendo estimulado a lo largo de un axón, ¿no? Es lo que queremos ver. ¿Qué sucede? Lo que nosotros acá terminamos viendo es cómo estos canales de sodio activados por la despolarización de la membrana van a permitir la propagación del potencial de acción o impulso nervioso. Yo quiero que ustedes entiendan de que van a ver acá tres tipos de canales. Cerrado, porque está pegadito, abierto, puede pasar, e inactivado. Esa es la leyenda de estos dos gráficos y ahora lo vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que ha sucedido para entender la parte de repolarizado y despolarizado y entender cuándo es cerrado, inactivado, abierto y cerrado. Recordar de que este axón básicamente va a tener, esta disposición del axón de la neurona va a tener acá dos formas, al inicio y al final. Al inicio, cuando el tiempo es cero, lo que nosotros vemos en esa zona de celeste, la membrana del axón en el lado citosólico tiene carga positiva y está despolarizada, mientras que el resto de lo que vemos está con una carga negativa. Ahora, nosotros vemos que en color verde se han representado los canales de sodio y podemos ver que vamos a entender que en este lado derecho va a haber una zona despolarizada y hay canales que están en estado abierto. Por lo tanto, están dejando ingresar sodio, lo que hacen a la membrana más positiva por el lado citosólico.
Esto va a promover que el siguiente milisegundo, como podemos ver aquí abajo, más canales de sodio que estaban netamente cerrados se van a abrir hacia el lado derecho. En la membrana que estaba en reposo, también entender de que el potencial de acción se va a propagar hacia la derecha que hacia el lado izquierdo de los canales de sodio que están abiertos. En la zona que esta todavía está despolarizada, vamos a encontrar canales de sodio que están en estado inactivo y ya no dejan pasar el sodio. Ahora, si vemos más al izquierdo, nosotros podemos ver de que en verdad ya recuperó su canal por el lado citosólico con la ayuda de los canales de potasio activados por la despolarización, que es lo que habíamos visto. Este gráfico no se muestra en esta figura, pero lo que nos da esa salida para entender por qué regresa a estos por los canales de potasio sensibles a la despolarización. Ahora, si nos vemos un poquito más a la izquierda, la membrana que ya recuperó su carga negativa por el lado citosólico con la ayuda de los canales de potasio activados por la despolarización, entender de que estos canales de regresar al estado cerrado y van a estar disponibles para abrirse de nuevo si llega otra vez a despolarizarse la membrana ante un estímulo. Yo les dije que acá vemos ya dos variables y básicamente sería esta la gráfica de la cual hemos venido hablando hace un momento. Cuando nosotros vemos esos dos cuadros, lo que nosotros vamos a tratar de comparar es qué es lo que ocurre con el potencial de membrana y con la permeabilidad de la membrana a los iones sodio y potasio desde que se produce un estímulo, así como vimos en la parte de la neurona. Por ejemplo, en un tiempo cero, cuando vemos acá, la membrana está en reposo y el potencial de membrana inicial es en menos 60 milivoltios. Esto se va a conocer como su potencial de reposo. Luego vamos a ver que el potencial de membrana se despolariza y se va a hacer positivo rápidamente. Esto es menos de un milisegundo, que nos puede permitir llegar hasta casi más 40 milivoltios, es por acá. Cuando sucede esto, si nosotros vamos a comparar en tiempo de lo que sucede con la parte inferior, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente vamos a ver que la permeabilidad de la membrana a los iones sodio, que es como la línea guinda, va a alcanzar un pico máximo. La máxima despolarización de la membrana coincide con la máxima permeabilidad de la membrana de los iones sodio. Este incremento de la permeabilidad de la membrana al sodio se debe a que se han abierto los canales de sodio activos por voltaje. Luego que llegue a su pico, la despolarización de la membrana va a empezar a disminuir, al igual que empieza a disminuir la permeabilidad del sodio, porque los canales de sodio se inactivaron y ya no dejan entrar sodio. Y van a empezar a subir la permeabilidad de otros canales, como cuáles, la permeabilidad al potasio, que sucede inmediatamente después, cuando empieza el descenso de la permeabilidad del sodio, aumenta la permeabilidad al potasio. Este incremento de la permeabilidad al potasio se debe a que se abrieron los canales de potasio activados por la despolarización de la membrana. Al salir el potasio, la membrana empieza a recuperar su carga negativa hacia el lado citosólico y sale tanto potasio por estos canales y también por los canales de reposo que no dejaron de abrirse, ya que la membrana se va a hiperpolarizar. Ahora, cuando sucede esta hiperpolarización, se hace un poco más negativa que cuando está en un reposo absoluto, que es lo que nos permitiría hablar como un menos 60 milivoltios. Cuando se da esta hiperpolarización, básicamente nos va a dar, como quien dice, algo tangencial a ese menos 80. Disminuye por debajo de lo que ya es un potencial de membrana completamente neutro. Entonces, esa diferencia o esa forma de ver básicamente el potencial de membrana con la relación a la permeabilidad de sodio y de potasio, nos va a dar que esa permeabilidad iónica medida básicamente de manera alterna al potencial de acción tiene relación inmediata y es así como estos dos se explican. Vamos a verlo en un ejemplito un poco más alegórico, ya casi como para concluir la clase. Y es que nosotros hemos entendido cómo se va a propagar el potencial de acción con la participación de los canales de sodio que se activan cuando el lado citosólico de la membrana se hace positivo. Pero puede surgir también otra vez la pregunta de cómo se inicia esta despolarización. ¿Qué va a hacer que la membrana se haga positiva en el lado citosólico, como les mencionaba hace un momento? Y es en esta diapositiva cuando vamos a empezar a desarrollar esta pregunta. Nosotros acá estamos viendo una placa motora. Tenemos una neurona, una terminación nerviosa, llega una membrana plasmática muscular, ¿no? Unión neuromuscular en reposo y una unión neuromuscular activada. Ahora, el sitio de contacto entre una neurona motora y una célula muscular es ese espacio donde se va a producir la famosa sinapsis.
Ambas células son excitables y va a transmitir señales a través de un potencial de acción. Las neuronas tienen vesículas que van a almacenar diferentes neurotransmisores. Uno de ellos puede ser la acetilcolina. Y la célula muscular tiene en la superficie de su membrana un receptor tipo canal de sodio que tiene un sitio de reconocimiento para la acetilcolina, para ese neurotransmisor, que es lo que vamos a nosotros tratar de ver acá. Para la acetilcolina, la terminación nerviosa y estos canales. Ahora, lo que nosotros vemos es de que cuando podemos dar esta activación, va a seguir una serie de pasos. ¿Y esos cómo inician y cuál es el desenlace final? Es de que cuando la neurona motora está estimulada y se produce un impulso nervioso, la despolarización de la membrana va a activar un canal del calcio que se va a abrir y va a dejar entrar en el citosol de la neurona este calcio. Ahora, este calcio va a activar la fusión de la vesícula que almacena el neurotransmisor, que ya les había mencionado que era la acetilcolina, con la membrana citoplasmática, liberando así al neurotransmisor al espacio sináptico. La acetilcolina se va a unir al canal de sodio tipo receptor que está en la membrana de la célula muscular, haciendo que abra el canal tipo receptor. Cuando se abre esto, va a ingresar el sodio, lo que va a hacer que se inicie la despolarización de la membrana. Los canales de sodio sensibles a la despolarización de la membrana se activan y propagan el potencial de acción. En las células musculares hay ciertas invaginaciones de la membrana citoplasmática, lo que también podríamos conocer como el túbulo T, que va a estar en contacto estrecho con la membrana del retículo endoplasmático. En el lumen del retículo endoplasmático liso se almacena calcio, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Y en la membrana del retículo endoplasmático liso hay un canal de calcio sensible a la despolarización de la membrana. Cuando la despolarización de la membrana llega hasta el canal de calcio, este se va a abrir y el calcio almacenado en el lumen del retículo endoplasmático liso se libera hacia el citosol, iniciando así la contracción muscular. Esa es la forma de manera breve de poder explicar a nivel biológico qué es lo que sucede entre una neurona y una célula muscular. No es necesario que todo este orden ustedes lo conozcan, pero sí cómo es la activación y cómo es el cierre para ver la aplicabilidad a nivel neuromuscular. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo se da este espacio y no necesariamente aprender qué tipo de enzima es o qué tipo de canales, sino qué es lo que está sucediendo. Ya casi para acabar en esta penúltima lámina, yo quiero que ustedes entiendan también el concepto de cómo la mielinización de neuronas en vertebrados nos da cierta ventaja evolutiva. Porque a diferencia de las neuronas de los invertebrados, como puede ser lo que habíamos visto hace un momento en el calamar gigante, los axones de las neuronas de los vertebrados tienen una cubierta de mielina. Esta cubierta lo que va a producir, esta es producida por unas células especializadas que envuelven a los axones de la neurona. Como nosotros podemos ver acá en la imagen de verde, se muestran los axones de neuronas del sistema nervioso central que están siendo envueltos por la membrana de una célula llamada oligodendrocito. En la imagen en azul se muestra el axón de neuronas del sistema nervioso periférico envuelto por varias células Schwann. Ahora, nosotros observemos de que en todas las células de Schwann ya envuelven el axón y se pueden ver incluso el núcleo de la célula. Así el axón está cubierto por varias capas de membrana citoplasmática que por su naturaleza hidrofóbica. Esto hace las veces de un aislante que impide que lleguen iones a la membrana del axón. Ahora, notemos que las células de Schwann no cubren completamente el axón y van a dejar ciertos espacios de zonas desnudas, como pueden ver, hay azul con amarillo al medio, entre célula y célula, como pueden ver por este lado, no sé si se ve mi cursor, por este lado y por este lado así sucesivamente. Ahora, este axón que va a estar cubierto por varias capas de membrana citoplasmática, que por su naturaleza hidrofóbica va a ser una especie de aislante que va a impedir que lleguen los iones a las membranas del axón. Esto contradice, esto básicamente va a tratar de explicar cómo estas zonas desnudas de las células de Schwann nos van a permitir dar ciertos espacios para que haya un paso, puedan ser transportados también a nivel de iones o iones de canales especializados. Estas zonas desnudas, no cubiertas por mielinas, son los famosos nódulos de Rambier. Esos nódulos de Rambier también tienen su particularidad y su funcionalidad en cierto proceso fisiológico para explicar esta forma que salta. Pero ahora vamos a volver a cruzar las variables y vamos a volver a verlo con el tiempo. Tiempo 0, 1.5 y 2.
Y acá nosotros vamos a ver cómo se produce la propagación del potencial de acción en las neuronas mielinizadas y cómo son los nódulos de Rambier, las zonas, cómo en esas nódulos de Rambier o en esas zonas desnudas, que no va a haber una cubierta de mielina en sí, como podemos ver en el punto B, en el punto C y parte del punto A. Y lo que nosotros podemos tratar de entender es, por ejemplo, cuando estamos en el tiempo 1, en el nódulo de Rambier del punto A, se ha producido, como podemos ver ahí, la despolarización de la membrana. Los canales de sodio se abrieron y el sodio ingresa en grandes cantidades hasta el equipo del nódulo de Rambier, para que nosotros entendamos que de este modo, cuando vamos a un tiempo 1.5, se va a despolarizar la membrana en el nódulo de Rambier en el punto B. Mientras tanto, en el punto A se abren ahora los canales de potasio repolarizando nuevamente la membrana. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo 2? Ahora lo que se va a despolarizar salta al siguiente nódulo de Rambier, que es el punto C, despolarizando la membrana y así saltando la despolarización de la membrana del nódulo a nódulo de Rambier. Esto lo que va a hacer, o lo que nos va a generar, es que la despolarización avance más rápido a saltos entre nódulo y nódulo y no necesariamente por todo el transcurso del axón en sí. Ahora, estos saltos entre nódulo y nódulo en comparación a las neuronas de los invertebrados que no están mielinizados, hace y explica por qué en ellos es más lento. Ahora, lo que sí me gustaría es que como tarea ya ustedes puedan ver el videito que está agendado en esta imagen, que básicamente nos va a decir cómo se muestra el potencial de acción y cómo se propaga entre los nódulos de Rambier, que es algo similar a lo que vemos en este espacio, que se va a dar de nódulo a nódulo y no discurre por toda la célula porque si no sería altamente tarde para poder generar ciertas reacciones. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Bueno, sí, mira. O sea, eventualmente, como hemos visto en el gráfico B, en el gráfico intermedio que habíamos visto que el potencial está en reposo, cuando se estimula la célula va a haber un estado o sea, de despolarización en el cual va a subir todavía la carga, o sea, vamos a pasar como del negativo al positivo, por decirlo así. Pero este descenso, eventualmente, nosotros no, o sea, no es como una máquina, no es algo que está totalmente controlado, sino que es algo que tiende a, o que va hacia, o básicamente va a tratar de buscar un equilibrio. O sea, tiende al equilibrio, busca un equilibrio, o va con relación a encontrar un equilibrio. Entonces, como cuando veíamos el gráfico que va, creo que nos está presentando, quiero poner acá la diapositiva. Ya, a ver. Cuando nosotros vamos a tener este potencial de acción, se eleva y decae, cuando se va a dar esa hiperpolarización, nunca es exacto, nunca llega a un menos 60. Siempre va a ser un poquito más, o sea, se hiperpolariza, por eso es hiperpolarización. Pero luego regresa y hay una ligera, o en algunos textos van a encontrar que esto se le llama una subdespolarización, que es el ligero aumento de esta medida extrema que se ha encontrado para volver al potencial en reposo. ¿Por qué siempre regresamos al potencial en reposo? De eso nos responde esta gráfica. Que nosotros vamos a tener siempre canales de potasio no sensibles a despolarización o los famosos canales de potasio de reposo. Esto es lo que siempre nos va a llevar a este menos 60. Muchas veces cuando estamos regresando de ese potencial de acción del lado positivo al lado negativo en esta hiperpolarización, nos excedemos porque en realidad esto no es como te digo, y ahí volvemos a lo que te dije al inicio, no es una máquina. Tratas de volver con todo lo que puedas, pero una vez que tú ya te das cuenta que has pasado tu potencial de reposo cortas y vuelves a tener una subpolarización para poder llegar a ese potencial en reposo. No es como una máquina, no es como bien decías en la duda, no es que solo, no es que siempre o nunca se va a dar esta parte en la cual llega por debajo de ese potencial de reposo. Más bien eso es lo que casi siempre sucede para que luego de una vez llegue a ese punto más bajo, tienda otra vez al potencial de reposo gracias a estos canales de potasio de reposo, porque ellos son los que nos dan esa estabilidad. No sé si me dejé entender. Sí, sí, doctor. Sobre todo en la parte, yo dudaba de la hiperpolarización porque justo estaba viendo un video que pues decía que la hiperpolarización solamente se da en ocasiones
que ya se necesite un estímulo más externo y no normalmente como se da en la membrana. Entonces, por eso estaba dudando mucho si es que se da cotidianamente o siempre o solamente cuando hay cuando surge un nuevo potencial de acción, digamos, ante un estímulo más externo, ¿no? Ya, esa duda es bastante interesante y agradezco que la hagas para que más o menos se entienda el concepto. O sea, nosotros, y parece ese grafiquito que estaba acá. ¿Dónde está? Acá. Nosotros siempre estamos en un potencial en reposo, en teoría, pero es así como que casi estaríamos congelados. No muertos, congelados, porque muertos sería así, congelados. Pero siempre se está estimulando. Entonces, cuando hay un estímulo, que es la zona roja acá, va a haber una inversión momentánea de la polaridad. En castellano hay un potencial de acción que va a migrar de negativo a positivo. Pero esto es milisegundos, esto es puntual, esto es como quien dice, es un acto de velocidad constante, es breve, sucede, entonces tiene su potencial de acción y luego caes porque ese estímulo va a ir avanzando, o sea, no es que se quede acá, ni tampoco algo que te sobreestimule. Entonces, ¿por qué, o sea, ¿por qué se da esta hiperpolarización? O sea, ¿por qué desciendes? Porque el estímulo ya también va desapareciendo, y la desaparición de ese estímulo va a hacer que esto se hiperpolarice y quede en ese lado. Luego sube, por lo que yo te mencionaba, gracias a los canales de potencial en reposo, y cuando se vuelve a estimular, se vuelve a generar. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar, entonces la lógica es, una vez que se estimule, también dejas de estar estimulado, porque no siempre vas a estar estimulado, dejas de estar estimulado y caes y tiendes a tu potencial de reposo, que es lo que siempre nos mantiene, como te digo, congelados. Vivos es así, congelados es así, muertos sería de esta forma. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, Ley, muchas gracias. Buena interrogante, la verdad, bastante. Veo que están leyendo en general. ¿Alguien, alguna duda más? Todos los que han participado en el chat también de todas formas les he incluido en la parte de participación. Bueno, si es que no hay otra duda, coordino con esto, la siguiente semana tiene que ser su examen. De preferencia entre lunes o martes, esa es la fecha en la que lo vamos a plantear. Voy a tratar de subir las diapositivas ahora o dentro de una hora. Traten de repasar, lean el libro, ya más o menos saben cuál es la dinámica del examen. De un gran bloque para marcar, porque así es un ENAM, así es un STEP, así es un MIR, y la única forma de que ustedes ganen velocidad y puedan luego rendir bien este tipo de exámenes, porque el concepto ya sé que ustedes lo tienen. Si es netamente para escribir, que es como fue en la evaluación pasada, tuvieron las mejores, o sea, lo que levantó sus notas, que me gustaría devolverles el examen para que puedan más o menos tener el ejercicio y saber quizás hay alguna cuestión o pregunta y también hay una forma de reclamar ese tipo de espacios. O sea, lo vean, ¿no? Entonces, entender de que ese bloque de gran número de preguntas para marcar tiene su razón de ser, no es que sea pesado, sino de una forma que a la larga también en modelos educativos, en las universidades que ahora repuntan, como habrán visto, ayer salió el ranking del examen de salud en la UDEP, pues, porque el miércoles sí debería de ser la clase netamente para ahondar y hablar sobre ya la siguiente unidad. Y aprovechen este espacio que no tienen clases presenciales para seguir leyendo. Lean bastante y no solo en este curso, sino en los otros, que creo que son de una dificultad un poco mayor al ser en biología y bioquímica. Así que si no hay otro comentario, quedaría aquí la clase. ¿Algún otro comentario? Robert, te escucho. Doctor, mi consulta es, ¿cuántos pasitos vamos a dar? Ah, muy buena pregunta, gracias, Rubén. En realidad sí, pues no hay o sea, el espacio de desempeño es el que ahora estamos mencionando por la participación. Valoro bastante los que han participado, que son cerca de 2, 4, 6, 10, son cerca de 12, ustedes son como 30, pero de la misma lógica que lo estoy aplicando en la otra escuela, es de que tendrá que hacer algún trabajo escrito, porque como ya les dije, si es que hacemos el examen virtual, alguien va, espero equivocarme, pero si es que alguien va a querer sacar cierta ventaja, genera una inequidad de competencia, que también la universidad es una competencia sana de aprendizaje constante, entonces va a tener que hacer un trabajo escrito, ya les iré dando las pautas, pero por ahora concéntrese en el examen para que no se interponga y sea un poco más complicado. De todas formas, también trata de avisarme cuando conversemos el cronograma de sus exámenes o evaluaciones o cómo están sus clases con los otros cursos para no chocar, ¿no?
Entonces, de esa forma va a ser la disposición. Más bien, gracias por hacerme acordar, porque sí, se me estaba yendo y al final les iba a decir lo mismo y en poco tiempo. Es mejor que desde ahora se haya plasmado ese espacio, porque no se pueden dar los pasos presenciales. Por A o B, si la tercera unidad ya la podemos hacer en el colegio médico, ahí sí daríamos de manera presencial y tratar de aprovechar un poco más la presencialidad, ¿no? Pero es lo que se incurre, pero bueno, hay una disposición desde los docentes de la universidad que nos sumamos a esa causa a pesar de no ser beneficiado de manera directa. Sin más, me despido. Si tiene alguna otra duda. Te escucho, Cristian. Doctor, una consulta. Cuando usted era estudiante, ¿de dónde buscaba libros de banqueo para cualquier curso en general? ¿O algún recurso para En buscar? realidad, mira, lo voy a escribir acá en el chat ya. Balls and Beyond. O pueden buscar también de Patoma. Si bien es cierto, biología como tal no lo van a encontrar, pero sí biología celular o bioquímica, y ahí es donde van a encontrar ese tipo de espacio. Ahora, pueden entrar a Telegram y ahí buscan YouWord y ahí buscan las preguntas de bioquímica y hay muchas que es, o sea, es que recuerden de que en los esquemas las páginas que les estoy mandando, bioquímica habla mucho de biología y un poquito de bioquímica en sí, o sea, porque la parte netamente de bioquímica que nosotros aprendemos en Perú, en otros lugares, lo ven mucho más ligado a fisiología por la implicancia inmediata que tiene. Pero en estos cursos, si ustedes buscan la parte de bioquímica, van a encontrar y van a poder sacar. Ahora, puede ser, no sé qué tanto hay, porque eso ya fue mucho después. Ambos también funciona, pero eso sí dudo, o sea, no lo he revisado mucho, tendría que verlo porque hace tiempo que no estoy banqueando como tal. Y lectura también tiene. Estos son pagados, pero si ustedes buscan una prueba gratis o hay páginas que te dan correos así sueltos para tener pruebas gratis. Acá tengo una de esas páginas. TeamMail. Pueden encontrar esta página de TeamMail, que esa última que mandé TeamMate te crea correos y con eso puedes adquirir muchas pruebas gratis en las otras. Bolsa and Beyond, YouWorld tiene bastantes de bioquímica, que es muchas de las cosas que estamos hablando. Patoma, un poquito alejado, eso no lo he experimentado mucho porque ya salió cuando yo casi ya estaba acabando la U. Lecturio sí tiene esa parte de biología, pero tienes que crearte en TeamMail una cuenta para que te voten más y puedas tener más cuentas, porque la prueba gratis siempre es 7, 4 días. O en ambos, pero en ambos es muy superficial, porque recuerden que todo lo que sí les he mencionado, en embriología van a encontrar un montón. En la parte de bioquímica van a encontrar. Pero lo que nosotros estamos tratando de ver ahora, sí hay un gran bloque, pero como biología es ciencias básicas, todavía cuesta. Y claro, lo de BookMate, Vital, gracias David por compartir la información. Ustedes apóyense bastante, que son una promo eh, corta, pues no, o sea, no son casi ni 30. Hay promociones, por ejemplo, se sorprenderían cuántos son si les digo de la San Martín, por ejemplo, votan 10 veces más de lo que nosotros votamos y no siempre cantidad es calidad. Entonces, ustedes apóyense. O sea, son 30, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Así una chiquita, en un minuto. Eh, por ejemplo, en mi promo, vamos a hacer casi, es más fácil que dar todas tus herramientas a 150. Estos 20 es más fácil sacar un promedio un poquito más elevado porque es una muestra menor, pues no sé, es como que los puedes controlar, es como un piloto. De 150 es un número mayor. Entonces, el mérito era de que nosotros habíamos sacado el mejor promedio en años de Cayetano, como los 150, pero casi, o sea, el 99.2 es aprobado, o sea, solo uno había desaprobado. Pero los de UDEP no, pues o sea, tenían como o sea, un número menor, pero tenían un gran promedio y por eso no. Y nos ganan por poquito, o sea, es algo que siempre nosotros pues, siempre conversamos, ¿no? Y lo mismo ustedes solo son 30. Me gustaría que, bueno, al final de la carrera lleguen parejo todo, pero a veces hay ciertas situaciones y solo es estudiar, ¿no? Entonces, si es que llegaron a los 30, apóyense porque sería algo alucinante, ¿no? O sea, genera cierto revuelo. En el campo laboral eso puede influir de cierta forma, depende de quién lo evalúe, pero eso sí influye de manera directa si es que quieren hacer la residencia en Perú a nivel de sus puntos para la residencia. Eso influye de manera directa en Perú para el SERUM, o sea,
no es lo mismo y no es bonito, porque tengo amigos que han hecho eso, que hacer el serum, no sé, Tapal. Tapal es un centro poblado que está a 11 horas de Piura, está a media hora de Ecuador, está bien al fondo. Y ese es un estudiante que ha sacado un promedio más o menos de 11 o 12. No sé, a personas que hacen en Puno, a 20 minutos de la ciudad, o sea, todo el día en Puno, mucho frío, no, 20 minutos de la ciudad es como irte de acá a Yauli, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, yo lo hice en Yauli, entonces era como que cerca, igual 10 puntos, bonos, a nivel remunerativo, todos te dan el puntaje más alto para la residencia, pero ya comparas, ¿no? O sea, tú quieres estar acá cerca de la ciudad donde puedes tener de todas las facilidades y no te matas, o bueno, no sacrificas, o estar en un lugar recontrametido producto de varios años llevando de forma irregular ciertas situaciones. No es pasar por pasar, ustedes van a ser médicos, eso grábenselo bien, y no cualquiera termina la carrera que salva vidas, ¿no? Entonces ustedes enmárquenlo de esa forma. Muchas veces quizás ya llegó el comentario que he sido un poquito estricto, creo que al inicio con las de la otra escuela de obstetricia, y es porque yo veo acá, pues no, o sea que al final también ellas a veces hacen el rol de salvavidas cuando están solas en un establecimiento y la rigurosidad debe ser al máximo. Yo le dije que con Cabeli, que es un lugar que quiero bastante, y es porque he visto gente morir que quizás puedo tener otro desenlace, pero eso es de formación, no sé, hay cosas que de formación no tienen que tener. Entonces, ustedes como son 30, si se apoyan, como es lo que hizo David, y valoro bastante, si ustedes compartan ese material, también David Guamani Curías te puso ahí un link, compartan ese material, porque a la larga, el que ahora no, quizás no le compartes un material, o sea, no te digo que le des el facilismo, o sea, dale el anzuelo, no el pez, como diría un viejo proverbio. Entonces, tú tratas de tener un equipo más sólido, ¿no? Entonces, eso es lo que deben de promover entre ustedes. Siempre hay grupitos y entre esos grupitos siempre tratan de, al final, tener cierta comunicación porque son la primera promoción de una región que, como les digo, puede dar muchos frutos porque la casuística es hermosa, ¿no? Más aún en ginecología, por ejemplo. Entonces, esfuerces un montón y depende de eso. Entonces, Cristian, ahí te suelto algunas páginas. Si es que por A o B encuentro algún banco más dirigido a biología, se los mando por PDF con Edson o para cualquiera que me pueda escribir porque tienen mis números y escríbanme con total confianza. Yo, la verdad, me he hallado y asombrado de todo el potencial que ustedes tienen por la forma en la que a veces cuestionan o explican algunas cosas. Muchas gracias, chicos. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Y lo otro que